estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, Vamos sí, a, queremos presentarte rápidamente y Miguel Sartori es realmente uno de los más importantes expertos en Argentina en arquitectura hospitalaria, con formación en commissioning en plantas farmacéuticas, un máster Business Management y socio desde el año 1986 de TSIA. Es un estudio muy importante, Turjanski Sartori y Asociados, una empresa de arquitectura e ingeniería, una de las más grandes, con sedes en Buenos Aires, Ushuaia, Montevideo y Panamá, y desarrollando su actividad en toda Latinoamérica como experto en el área de salud, la industria farmacéutica, cosmética, alimenticia y logística. Y bueno, es muy importante el currículum que tenés, Miguel, pero vamos a destacar que sos secretario de ADAI y que entre los proyectos más importantes terminaron el año pasado el campus de salud de Luján para OSPOSE, y también el Instituto Oncológico Privado de Radiación de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, y también la Clínica Zavala, es una obra importante, diagnóstico Maipú, obras en el Sanatorio de la Trinidad, en Fundación Favaloro, y también obras importantes en Brasil, en Uruguay, en Colombia y en Panamá. Entonces, Miguel, te escuchamos. bueno, muchas gracias. Demasiados elogios, Hernán. Eh, Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Yo, como dijo Hernán, pertenezco a un estudio de arquitectura que se ha especializado en varios rubros, fundamentalmente en arquitectura hospitalaria y en industria farmacéutica. Entonces, ambos rubros trabajan muy consolidadamente y de alguna manera nos hacen conocedores un poco de esta temática. Estas son algunas de nuestras obras. Como decía Hernán, nos especializamos en arquitectura para la salud, industria farmacéutica, veterinaria, cosmética, todo lo que es alimenticia también, logística y arquitectura corporativa. Tenemos obras en de toda Latinoamérica. Como secretario de ADAI, como bien dijo Hernán, Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria, que nació ya en el año 96 en Barcelona y que pertenecemos al IFE, que es la Asociación Internacional de Ingeniería Hospitalaria, formamos un equipo multidisciplinario que para nosotros eso es muy importante porque reunimos arquitectos, ingenieros, bioingenieros, hay abogados, hay, digamos, de todos los rubros que tienen que ver con la actividad de la creación y formación del recurso físico en salud. El equipo para nosotros, como estudio, también es muy importante. Por eso lo traje, porque lo quiero mostrar, porque para nosotros somos nuestra gente. Y eso es el motivador de que podamos realmente hacer muchos trabajos y tratar de hacerlos lo mejor posible. Porque son ellos, de alguna manera, también los que nos exigen y los que nos hacen dar respuesta a este tipo de temas, como por ejemplo el que vamos a tratar más adelante. ¿Por qué? Vamos a decir, ¿de qué vamos a hablar en esta charla? Vamos a tratar de darte respuesta a dos preguntas que nos hicieron. Acciones profesionales frente a la crisis COVID-19. Yo voy a hablar un poco de lo que es el concepto de pandemia, el caso del Hospital Austral y hacer una visión del diagnóstico basado en la evidencia y del futuro de la arquitectura hospitalaria, que es una gran incertidumbre y que, bueno, después vamos a reflexionar juntos. El concepto de pandemia, de alguna manera, nos pone en crisis, es crisis, nos mueve toda la estantería. Es una situación extrema, inédita, única. Entonces decimos, ¿qué hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo responder a quienes nos preguntan qué hacer? Justamente porque también entra en crisis el recurso físico en salud, que es un poco nuestro métier. A todo esto, entonces, poco lo que yo digo es que estamos tratando de dar respuestas heroicas, casi como que si esto fuera una guerra en serio. Creo que
tiene características más que similares, pero tenemos que ser eficientes en esas respuestas, tenemos que hacerlas muy profesionalmente, con solidez, rapidez de ejecución y como profesionales de la salud. El caso que nos ocupa el Hospital Austral, que está en Pilar, en provincia de Buenos Aires, lo hicimos en un edificio que pergeníamos hace unos cuantos años, que si bien era para otro uso, nos pidieron que lo hiciéramos ahí. Por lo menos el concepto lo pensamos hace unos años. Y el radio de influencia no es solamente el Hospital Austral, sino todo Pilar, todo el partido de Pilar. El programa que nos pasaron es que hiciéramos 40 camas de terapia intermedia, 20 camas de terapia intensiva, un módulo que sea repetible. Nosotros tomamos un módulo del Flex, que es 16 por 26, y con un entrepiso, que bueno, la idea es que pueda ser repetido en otras etapas. Y esta propuesta básica la elaboramos y la entregamos en 24 horas, porque esa es la urgencia que nos pidieron. Él tiene un triage de entrada, un sector de terapia intensiva, el acceso a la terapia intensiva es un acceso restringido, lo mismo que la salida, para que todos los desechos se puedan ejecutar ahí, y todo un sector de apoyatura hacia externo al edificio existente. El tema es así, entonces como dijimos, edificio existente, internaciones en planta baja y el resto de servicio, área de personal y demás. Accesos y egresos diferenciados. Zonificación de áreas por complejidad. Control de infectología. La construcción en seco, obviamente. Las terminaciones las más rápidas posibles. Aire acondicionado especial, sobre todo en las áreas de cuidado intensivo. La instalación eléctrica duplicada con los circuitos, con prevención de grupo electrógeno. O sea, todo lo que pide un servicio de este tipo, pero dado de la manera más posible para esta circunstancia. El diagnóstico que yo hago basado en la evidencia es que la estructura infrahospitalaria actual, a partir de estas cuestiones que nos están pasando con el COVID, nos demuestra que son insuficientes, en muchos casos obsoletas, fuera de norma, y que el control epidemiológico en general es deficiente, y que no hay coordinación también entre salud pública y privada. O sea, frente a todo esto, que es evidente, por eso lo llamo así, no planificar, yo digo, un sistema de salud global, por lo menos, en donde la coordinación entre pública y privada se pueda dar, que haya una red de salud que pueda de alguna forma responder y que cumpla con todos los protocolos y normativas correspondientes a recursos físicos de salud. Porque tengo muy claro que el servicio básico de salud debería ser obligatorio y que nos garantice a todos el bienestar. Entonces, insisto en que servicio básico de salud para todos y que el resto sea competencia, digamos. Las nuevas necesidades que surgen de la medicina actual y en vistas a los avances del futuro, que nos plantea el futuro, nos hace redefinir de alguna manera el concepto de hospital, que básicamente viene de hospital y de huésped. O sea, los griegos tienen una visión muy interesante del huésped. El huésped es el que es recibido y el que recibe. Y en el hospital ambos deberían ser contemplados, tanto el que viene como paciente como el que atiende, o como el que trabaja en el hospital. El futuro del diseño de gestión del recurso físico en salud, bueno, depende un poco de todo esto. Vamos a ir viendo entonces, si la imagen está lenta, les pido disculpas, pero bueno. ¿Qué nos genera? Todo futuro nos genera incertidumbre, pero en estos momentos, y a partir de una situación como la que estamos viviendo, nos genera mucho más incertidumbre. Es como el papel en blanco de los arquitectos, que estamos no sabiendo qué hacer a pesar de que podemos y tenemos los mecanismos. Tenemos tecnología constructiva que nos está superando y que nos permite acceder a ella para poder hacer unos nuevos hospitales con toda la posibilidad
que nos da justamente los nuevos desarrollos tecnológicos, tanto en construcción en seco, como construcción inflable, como construcción, no sé, el uso del vidrio. Digamos que la tecnología constructiva nos está acompañando de la misma manera que a la salud la está acompañando a la tecnología médica. O sea, estamos viendo la imagen de un robot que, bueno, parecería ser la más nueva, contemporánea. Tenemos otro tipo de tecnologías que se están aplicando. La telemedicina es ya una realidad. Hay un montón de mecanismos que están desarrollando, sobre todo en cuestiones como la que estamos viviendo. El intervencionismo mínimamente invasivo, la cirugía ambulatoria, hoy es una realidad que nos permite realmente estar muy poco tiempo en los centros médicos, impacta directamente sobre el recurso físico. Porque por un lado tenemos necesidad de menores espacios y por otro lado tenemos necesidad de espacios más complejos. Y después está el concepto del hospital en casa y la promoción que se está haciendo más de la salud que de la enfermedad. Rápidamente, justamente yo aprendí un poco del hospital en casa recorriendo hospitales de Valencia, en donde los médicos atienden a la mañana en el hospital y a la tarde recorren las casas para visitar a los enfermos. El punto que estoy planteando para pensar de alguna manera es cómo hacemos para adaptar los recursos físicos a nuestra realidad. Nosotros tenemos la gran tecnología y tenemos una realidad que es la latinoamericana y en otros lugares del mundo también, en donde parecería ser incongruente, termino el concepto, parecería ser incongruente plantear que la arquitectura hospitalaria debería estar en consonancia con la supertecnología y con el superdesarrollo de la medicina. ¿Cómo lo aplicamos a todas las realidades de la Argentina y de Latinoamérica? Este para mí es el gran desafío que es el que nos obliga de alguna manera a pensar y a reflexionar sobre este tema. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias. En este formato no se pueden escuchar los aplausos, pero ya hemos llegado a los 500 asistentes, que es el cupo, y bueno, y la gente de alguna manera u otra acá están agradeciendo desde distintos lugares por esta charla. Voy a abrir el micrófono para que podamos compartir con los oradores esta etapa de preguntas. Hay muchas preguntas y ahí estamos con Rita y con Miguel. Vamos a empezar por una pregunta que hace Alicia Falconi. Es una pregunta para el que quiera contestar de los tres, y tiene que ver con el tema de cómo se gestionan estos espacios públicos para la salud. Si se conocen alternativas para el financiamiento por parte del Estado. ¿Cómo podemos lograr estos recursos de forma genuina? Esto es un mensaje para nuestros dirigentes. ¿Quién quiere responderlo? No, simplemente yo no trabajo en la actividad pública, he hecho algunas intervenciones muy pequeñas, pero estoy de acuerdo, creo que de alguna manera Rita está diciendo más o menos lo que yo planteaba respecto de que la salud tiene que ser básica, la misma para todos, y la del privado, la del público debería ser igual. El tema de que existe la actividad privada es por un tema de mejor servicio, competencia, pero la salud básicamente debe ser la misma. Lo que dice Santiago, estoy totalmente de acuerdo en que
permisos y demás tienen que tener un carril mucho más directo, no sé si el mismo, otro diferente, pero tiene que haber mucha más agilidad. Y todo tendría que estar en un marco de globalidad, ¿no? Una red de salud. Yo hablo de Argentina, pero en realidad es la misma realidad, redundo, pero bueno, disculpen, es la misma para todos, o sea, para toda Latinoamérica, ¿no? Nada más que eso. Tenemos que estar conectados entre todos los países, como lo estamos en este momento, en estos espacios de encuentro, para compartir las experiencias. Hay países que tienen el diario de mañana, ¿no? Y que nos pueden estar enseñando, y también ustedes planteaban en las charlas que hemos tenido que tiene que ser un equipo multidisciplinar, donde los profesionales de salud trabajen, no digo que no lo hagan, pero digo que trabajen más en forma involucrada con el diseño desde el primer minuto, los ingenieros, los arquitectos, todos los asesores, lo que vos siempre insistís, Miguel, del trabajo en equipo, es fundamental, y además conectados en forma internacional, ¿no? Más que nunca, ¿sí? Bueno, hay una... Bueno, pregunta respecto de es una pregunta para Miguel sobre la obsolescencia de nuestros hospitales, digamos en Argentina. ¿Cómo se resuelve este problema frente a la crisis como esta pandemia? Mira, yo tomo lo que dijo Santiago respecto de que no todo lo que está en pie es obsolescente, pero la realidad es que uno cuando hace un hospital lo hace para una duración de 30 años. Y en 30 años, el hospital más nuevo de la Ciudad de Buenos Aires, creo que tiene, Rita me va a ayudar, pero es de los 40, 50, o antes. O sea, ¿Cómo? Perdona, no te escucho, Miguel. no, digo, el hospital de la Ciudad de Buenos Aires más jovencito. Público. Público, y bueno, el Garrahan. Bueno, sacando el Garrahan, digo de los hospitales generales. Y después igual, tenés el reciclaje. Lo que pasa es que tenés el reciclaje del Elizalde, que es nuevo. Sí. Y después, bueno, reciclaje, porque por eso, pero los hospitales, los más nuevos, sacando el Garrahan, que ya también tiene más de 30 años, son hospitales de 50, 60, 70 años. Entonces, pensar que una estructura edilicia puede abarcar a través de los años todos los cambios que suceden en la medicina, en la salud en general, no solamente tecnológicos, sino hasta conceptuales, me parece que es de alguna manera hoy poner el caballo atrás del carro, ¿no? O sea, darlo vuelta. Yo creo que en muchos casos la nueva construcción tiene que ver con esto que decíamos del futuro. O sea, hacer nuevo es hacer un edificio con un programa que me están planteando hoy. Tengo 4 o 5 años de construcción, ese programa ya puede ser obsoleto en algunos puntos. Entonces, si en el periodo de la construcción puede haber cambios, la medicina está cambiando a pasos agigantados, la tecnología lo está haciendo también, ya tenemos endoscopías que ya no se hacen, se toma la pastillita y hace una endoscopía de doble vía sin que sea cruenta, lo que decíamos de las cirugías endoscópicas y todo lo que sea mínimamente invasivo. O sea, hay un montón de cosas que la medicina nos está exigiendo que cambiemos y que adaptemos la estructura. El tema es cómo pensar que una estructura antigua y con todo el peso de la antigüedad y con todo digamos, el mérito de que lo sean, pero cómo va a adaptarse a todos esos cambios y cómo podemos
pensar una estructura edilicia hospitalaria que también se adapte a situaciones tan diferentes como la que estamos viviendo, que son completamente inéditas desde hace añares. Entonces, por ahí lo que tenemos que repensar son criterios, por ejemplo, como arquitectos, pensar qué significa que un edificio pueda ser flexible y se adapte a nuevas circunstancias, que son desconocidas. La verdad que hace 10 años atrás nadie hablaba del Da Vinci. Y hoy estamos todos hablando de los quirófanos híbridos, estamos hablando de un montón de otras cosas que no se conocían hace 10, 15 años. Por más que se estuvieran pensando, algunas mentes la tenían en la cabeza, pero no se conocían. ¿Qué va a pasar de aquí a 15 o 20 años en donde mi hospital que acabo de terminar y que está todo hermoso va a seguir funcionando? No lo sé. Yo creo que no hay nada... Hablar de flexibilidad en arquitectura, en construcción, es hasta contradictorio, porque no hay nada más rígido que un edificio en líneas generales. Pero ese es el desafío que tenemos los profesionales, cómo pensar el futuro, un futuro que es incierto. Por eso insisto en que lo que está por ahí es obsoleto para ese futuro, lo podemos reconvertir en otra cosa, o podemos reciclarlo muy bien, como se han hecho. Nombró Rita el Elizalde, está muy bien reciclado y hay varios hospitales que lo están. Pero creo que de aquí a futuro tenemos que pensar de otra manera. Miguel, yo quiero hacer una aclaración. Perdón, quiero hacer una aclaración. Sí. Porque estoy así pispeando el chat y empezaron a decir, bueno, los hospitales de Santa Fe, los hospitales El Cruce. Que en realidad vos me preguntaste por Ciudad de Buenos Aires y yo te respondí solo por Ciudad de Buenos Aires. Nada, eso, quiero hacer comentarios en el chat. Y yo contesté por Ciudad de Buenos Aires también, pero creo que es un criterio que es universal. Hay edificios, por supuesto, el ECA en Rosario se acaba de hacer y está bárbaro, y lo hizo Corea, pero es un hospital que tiene muchísimas virtudes hoy, pero también dentro de 20 años o 30 quizás va a haber que plantear algo similar. No es que no hay que hacer hospitales nuevos. Este es nuevo, está perfecto. Muy bien. Y bueno, realmente es muy rico lo que está pasando y agradecemos muchísimo a toda la gente con las cuales estamos co-creando en este espacio, pensando, como ustedes dicen, todavía no tenemos el diario del domingo, pero ya estamos pudiendo levantar la mirada para lo que viene, que el pico en Argentina se habla de que va a ser por mediados de mayo, y también poder tener la valentía o el desafío de mirar hacia el futuro, de cómo tenemos que actuar los arquitectos y cómo tenemos que actuar como sociedad con un compromiso mucho más fuerte. Y no sé si alguno de ustedes quiere quedó con ganas de decir algo breve como para cerrar y ya los invitamos después a la próxima experiencia que va a ser el 6 de mayo. ¿Alguno quiere cerrar? No, yo simplemente para cerrar lo que vos dijiste, y no tengo por qué ser el último, por favor. Creo que es un tema de volver a redescubrir la escala de valores. O sea, ese creo que pasa más por ahí. O sea, que pongamos las cosas en su lugar, que empecemos a trabajar en función de eso. Y en función del otro. Creo que también esto nos está enseñando a que somos un equipo, a pesar de que tengamos camisetas diferentes. Nada más. Bueno, muchísimas gracias a los tres oradores y por todo lo que están haciendo para la sociedad argentina, y en el caso del estudio de Miguel, estás en toda la región, y es fantástico el trabajo que están haciendo. Hay muchísimos elogios, excelentes las disertaciones aquí, muchos elogios de todos. Muchísimas gracias a ustedes, al público. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Chao. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.